Mi conferencia va a ir hacia el enfoque diagnóstico en hepatitis viral B. Vamos a repasar algunas cosas desde el punto de vista de diagnóstico que pueden ser de utilidad en nuestra práctica diaria cuando nos enfrentamos a un paciente con algún marcador que nos pueda llevar a pensar en este diagnóstico. El virus de la hepatitis B representa un problema de salud importante en el mundo. Cerca de 2.000 millones de personas en el mundo pueden haber estado contagiadas con este virus y hasta 240 millones de personas en el mundo pueden estar presentando una hepatitis viral B crónica. De estos, un 15 a 40% pueden llegar a presentar cirrosis y con todas sus complicaciones, las descompensaciones por los cuadros de cirrosis e incluso el hepatocarcinoma tan temido. Este virus es miembro de la familia Hepatnaviridae y es un virus DNA. Son virus hepatotropos con una envoltura externa y una doble cadena y cadena simple. Tiene una plantilla de ADN circular covalente cerrado, que es la que se introduce dentro del núcleo del hepatocito en la infección aguda. Y es la que, dependiendo de la respuesta inmune del individuo infectado, puede llevar a presentar complicaciones e incluso explicar los cursos para hepatitis crónica en estos pacientes. Cualquier infección aguda puede progresar a infección crónica independientemente del genotipo del virus. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre la historia natural de la hepatitis B. En general, cursa de manera aguda en un 90-95%, un 0,5 a un 1% pueden presentarse como cuadros fulminantes, complicados con falla hepática fulminante. El 95% de estos se autolimita, llevando a una curación completa. Pero entre un 2 a un 10% pueden cursar hacia una forma crónica, generalmente de curso leve, y puede ser lo que se ha conocido como el portador inactivo. Ya vamos a ver esta denominación a qué corresponde. O un curso severo, que pueden hasta en un 20% de los pacientes evolucionar hacia cirrosis, y de esto es un porcentaje hacia hepatocarcinoma. El porcentaje de curso leve depende mucho de la edad del paciente. A mayor edad puede esperarse que el paciente pueda tener mayor severidad en el curso clínico de esta enfermedad. Bueno, vamos a utilizar una nomenclatura, son como abreviaturas que vamos a emplear. La primera, antígeno de superficie, anticuerpo de superficie, anticore total, anticore IgM, antígeno E, anticuerpo E y carga viral, que es el DNA cuantitativo para hepatitis B. En la práctica clínica, estos marcadores para hepatitis B y su aplicación, cuando el paciente tiene un anticuerpo de superficie para hepatitis B, hablamos de inmunidad. Un anticore, puede hablar de exposición. Cuando el paciente tiene antígeno de superficie y carga viral, habla de infección. Antígeno E y carga viral, habla de replicación. Y anticor IgM y carga viral positiva, infección aguda o enfermedad por hepatitis B. El espectro clínico para esta enfermedad incluye entonces una hepatitis aguda, una hepatitis crónica o lo que también se ha conocido como infección oculta. La hepatitis B aguda, entonces se va a diagnosticar por antígeno de superficie positivo y una inmunoglobulina M
para anticorp positiva. Cuando hablamos de resolución de este cuadro agudo, si hay desaparición del antígeno de superficie, aparición del anticuerpo de superficie, aparición del anticore IgG y normalización de los niveles de las aminotransferasas. Es lo que se ha llamado como una cura funcional. Cura funcional entonces es pérdida del antígeno de superficie, aparición o no de anticuerpo antígeno de superficie o anticuerpo de superficie. La carga viral no es detectable en suero, pero puede haber persistencia del DNA circular covalente cerrado. Cuando hay persistencia de este DNA, puede el paciente cursar hacia una infección crónica. ¿Cuándo va a haber cura total? Entonces, cura funcional más la eliminación del DNA circular covalente cerrado. Cuando tenemos pacientes en tratamiento para hepatitis crónica por virus B, los antivirales disponibles en la actualidad lo que hacen es suprimir la replicación viral, pero en general no eliminan ese DNA circular covalente cerrado. El objetivo y la meta ideal del tratamiento es eliminar este DNA circular covalente cerrado en el tratamiento de la infección crónica por virus B. Bueno. ¿Cuándo vamos a estar frente a un paciente con hepatitis B crónica? Si hay persistencia del antígeno de superficie después de 6 meses de una infección aguda y la aparición depende de la aparición de esta hepatitis B crónica depende de la interacción del virus B con el sistema inmune del individuo infectado. La probabilidad de cursar hacia una hepatitis B crónica depende de inmadurez inmunológica con los pacientes, en los niños recién nacidos o los pacientes que estén en algún grado de inmunosupresión, como vamos a ver ahora. Entonces, las serologías típicas para la hepatitis B son, entonces, infección aguda, vamos a tener un antígeno de superficie positivo, un anticorp IgM positivo y un anticuerpo antisuperficie negativo aún. La infección resuelta, un antígeno de superficie negativo, un IgG anticorp positivo y un anticuerpo antisuperficie positivo. Una infección crónica, antígeno de superficie positivo, un anticorp IgG positivo y anticuerpo de superficie negativo. Un paciente vacunado, vamos a tener un anticuerpo antisuperficie positivo y los otros dos marcadores negativos. Y una persona susceptible tiene todos los marcadores negativos, pero si es susceptible, pues es también susceptible de ser vacunado. La hepatitis B crónica se clasifica entonces en 4 tipos de acuerdo a la positividad del antígeno E, como vamos a ver, y la presencia o no de enfermedad hepática. Así lo define la Asociación Europea para Estudios de las Enfermedades del Hígado. Y reemplaza, esta clasificación va a reemplazar la nomenclatura que anteriormente conocíamos como portador inactivo, inmunotolerante, entre otras. Bueno, hepatitis crónica, entonces vamos a clasificarlo en estos 4. Antígeno E positivo, infección crónica, entonces vamos a tener un antígeno de superficie alto, un antígeno E positivo, una carga viral alta, las transaminasas pueden estar incluso en rango normal y la enfermedad hepática puede ser mínima o ausente. Es lo que anteriormente se había conocido como inmunotolerante. Hepatitis crónica, antígeno E positivo, con un antígeno de superficie alto o en valor intermedio. Se habla alto por encima de valores de 1000. Antígeno E positivo, carga viral entre 10 a la 4 a 10 a la 7, elevación de
transaminasas, enfermedad hepática moderada severa, y es lo que anteriormente se había denominado inmunorreactivo o antígeno E positivo. Ahora, el grupo de antígeno E negativo, entonces en infección crónica, puede ser antígeno de superficie bajo, antígeno E negativo, cargas virales menores de 2000, transaminasas normales, enfermedad hepática ausente y es lo que anteriormente se llamaba portador inactivo, que estos pacientes pues hay que estarlos vigilando. O hepatitis crónica, antígeno E negativo, antígeno de superficie en un rango intermedio, antígeno E negativo, cargas virales mayores de 2000, transaminasas elevadas, enfermedad hepática moderada severa, y es lo que anteriormente se denominaba hepatitis crónica, antígeno E negativo. Ahora vamos a ver un término bastante interesante y que tenemos que tener muy en cuenta, que es la llamada infección oculta por el virus de la hepatitis B. Inicialmente, esta infección oculta se definió como antígeno de superficie negativa con una carga viral positiva en el hígado, con o sin carga viral detectable en suero. Adicionalmente puede ser seropositiva o seronegativa si tiene o no anticore, IgG, o anticuerpo de superficie positivo. Digamos que esta es la definición rigurosa, pero en la práctica medir DNA en tejido hepático pues no es tan fácil por los riesgos que conlleva la toma de biopsias y que pues es un recurso que no está disponible de manera tan difundida. Entonces, ¿qué importancia? Bueno, la infección oculta por el virus de hepatitis B se considera como la quinta fase de la infección crónica. Y esta se caracteriza por pérdida del antígeno de superficie, un anticuerpo positivo y un anticuerpo de superficie que puede estar presente o no. ¿Cuáles son las consecuencias de una infección oculta? Esta puede facilitar la posibilidad de transmisión de infecciones a través de transfusiones, puede llevar a inducción de hepatocarcinoma, por ende, pues ante la posibilidad de cursar con una infección crónica, y se puede presentar reactivación de la infección ante casos en donde el paciente tenga que recibir inmunosupresión. Los pacientes en riesgo de una infección oculta por el virus de la hepatitis B son pacientes infectados por virus de la inmunodeficiencia humana, pacientes con hepatitis crónica, virus C, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con hepatocarcinoma, pacientes en hemodiálisis, pacientes trasplantados o candidatos a ser trasplantados. Bueno, cuando el anticuerpo se encuentra aislado, podemos estar frente a un paciente con una hepatitis B oculta. Entonces, ¿qué debemos hacer si encontramos un paciente con anticuerpo total positivo, pero no tiene ningún otro marcador? Entonces, debemos confirmar con un nuevo anticuerpo, preferiblemente con una técnica diferente. Si es negativo, probablemente fue un falso positivo. Si es positivo, se debe repetir el anticuerpo antisuperficie en un periodo de 1 a 3 meses. Si es positivo, probablemente se trataba que el paciente estuviera en una ventana inmunológica. Si es negativo, se debe pedir una carga viral para hepatitis B, para descartar una infección oculta por el virus B. Si es positiva la carga viral, estamos ante una infección oculta. Si es negativa, se recomienda vacunar a ese paciente. ¿Cuándo los pacientes van a estar en riesgo de reactivación de la infección? Esto en pacientes que tengan anticore positivo aislado. Entonces, pacientes que toman medicamentos
que son depletadores de las células B, por ejemplo el rituximab, deben los pacientes recibir una profilaxis antiviral por lo menos 12 meses después de haber suspendido la terapia inmunosupresora. Pacientes que reciban otros grupos de medicamentos que puedan inmunosuprimirlos como derivados de la antraciclina, como la doxorubicina, o pacientes que van a recibir periodos prolongados, más de 4 semanas, con prednisona dosis entre 10 y 20 miligramos día o más de 20 miligramos día, deben recibir profilaxis antiviral por lo menos 6 meses después de suspender la terapia inmunosupresora. Pacientes con alto riesgo de reactivación son aquellos que tienen más del 10% de presentar reactivación de esta infección. Pacientes con riesgo moderado son aquellos que tienen entre 1 y 10% de riesgo y son pacientes que van a recibir antifactor de necrosis tumoral, como pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal u otras patologías reumatológicas, pacientes que puedan llegar a recibir inhibidores de la tirosina quinasa, como el imatinib, pacientes que recibirán 4 semanas o más con esteroides, aunque en dosis menores de 10 miligramos día, o pacientes que recibirán terapia con corticoides entre 10 y 20 miligramos o dosis mayores por un periodo de 4 semanas o más. Estos pacientes deben recibir terapia antiviral profiláctica por lo menos hasta 6 meses después de suspendida la inmunosupresión. Y pacientes con bajo riesgo de reactivación del virus B son pacientes que recibirán para su tratamiento azatoprina, 6-mercaptopurina, metotrexato, pacientes con corticoterapia intraarticular o pacientes que recibirán dosis menores de 10 miligramos para más de 4 semanas de prednisolona. En este grupo de pacientes no se recomienda terapia antiviral profiláctica. Les agradezco mucho la atención, espero que estos conceptos que he recalcado pues sean de utilidad en la práctica clínica cuando nos enfrentemos a este grupo de pacientes.